Abran su Biblia, por favor, en Primera de Juan, capítulo 4. Para los que hoy nos visitan, hemos seguido un estudio versículo por versículo en Primera de Juan y hoy llegamos al capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Voy a leer el versículo 11 solo a manera de introducción porque eso lo estudiamos la semana pasada, pero quizás nos ayude a seguir mejor el flujo de la lectura. Versículo 11 dice: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, escucha esto, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Si usted observó, así a simple vista, al leer este pasaje, hay una palabra que se repite varias veces. No sé si le llamó la atención, pero hay una palabra allí, permanecer. Nada más noten por favor otra vez más, en el versículo 12 tenemos Dios permanece en nosotros. Versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él. Luego tenemos en el versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él. Y luego en el versículo 16, hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Es obvio que es una palabra, un verbo clave en esta sección de lectura. Ahora, escuchen esto porque permanecer es un verbo muy importante en los escritos del apóstol Juan. De hecho, es el autor neotestamentario del Nuevo Testamento que más usa este verbo. Solo en el Evangelio de Juan habló unas 40 veces o usó este verbo unas 40 veces. Y en Primera, Segunda y Tercera de Juan, que son sus cartas o epístolas, usa esta palabra otras 27 veces. Así que al parecer hay algo muy importante en la manera en que el apóstol Juan nos quiere revelar un entendimiento bíblico de qué es el Evangelio y quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Vivimos en una cultura y en una generación en donde hay mucha gente que está engañada respecto a su fe. Que ellos dicen: pastor, mi papá era pastor, yo soy hijo de Dios. Pastor, a mí me llevaron a la iglesia cuando yo era niño, yo soy cristiano. Yo me recuerdo que hace como unos 30 años a mí me bautizaron, yo soy un seguidor de Jesús. Otros me han dicho: pastor, mire, yo tengo una Biblia viejita ahí y aquí dice, tú aceptaste a Jesús el día, 5 de febrero de 1997, aquí está, yo soy hijo de Dios. Mucha gente está autoengañada respecto de qué es verdaderamente ser o no ser un hijo de Dios. Y queridos, no por nacer en un McDonald's se es hamburguesa. No por nacer en una iglesia se es hijo de Dios. Así que no importa tanto realmente cuál es tu opinión respecto de qué es ser un cristiano o no, sino más bien cuál es la opinión de Dios mismo. Por eso estamos leyendo la palabra. Ahora, solo en Primera de Juan, quiero notar algunas de las veces en que Juan usa este verbo permanecer. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice que los seguidores del Señor permanecen en la luz. Permanecen en la luz. La luz es el camino de los redimidos, no es el camino a la redención. Andar en la luz no es el camino para llegar a ser salvos, es el camino para los que ya son salvos. Si usted cree que andar en la luz es el camino para llegar a la salvación, usted estaría diciendo que entonces la salvación se gana por obras de justicia humana. Pero no, queridos. Andar en la luz, permanecer en la luz, como lo ilustra el apóstol Juan, es el camino para los que ya conocen a Dios, no para los que quieren llegar a ser hijos de Dios. Es para los que ya son hijos de la luz. El apóstol Juan también nos exhortó diciendo que la palabra de Dios
debe permanecer en nosotros. También él mencionó diciendo que el que no ama permanece en muerte. Y de hecho dice hasta es homicida. El que ama a su hermano, la simiente de Dios permanece en él. Eso también lo estudiamos ya. El que en verdad es de nosotros, también el apóstol Juan ahí en el capítulo 2 de 1 Juan dice, permanece con nosotros. Porque los que no son de nosotros van a terminar saliendo de nosotros. Pero los que son realmente de la fe de Jesús, permanecen con nosotros. También el apóstol Juan ha dicho que tenemos que permanecer en el Hijo y en el Padre. Que hemos de permanecer en la verdad y en la sana doctrina que recibimos de los apóstoles. Que ellos nos dieron testimonio. De hecho, si vamos a 1 Juan, al principio, por favor vayan ahí al capítulo 1, porque esto es bien importante, hablando del testimonio apostólico, porque la iglesia está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas que ya fue puesto una sola vez. Y por eso esta epístola comienza así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado con nuestras manos y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice Juan, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué cosa? Comunión, coinonía con nosotros, y nuestra coinonía o comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de este escrito? Es que a través de la fe otros vengan a esa misma comunión de los apóstoles, que es ¿con quién? Con el Hijo y con el Padre. Y no hay otra manera de llegar al Padre si no es por el Hijo. Recuerde lo que el Señor Jesús enseñó, Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso enseña la palabra. No hay otros mediadores, no hay otro camino, no hay otra esperanza, no hay otro lugar. Solo Jesús, solo el Hijo nos puede llevar al Padre. Y de hecho el apóstol Juan también dice que la unción de Dios permanece en nosotros. Ahí está en el capítulo 2 también. La unción del Santo, el Espíritu de Dios que recibimos, permanece. Así que la palabra permanecer es claramente muy relevante para el apóstol Juan. ¿Por qué? Muchos han dicho que la vida cristiana es una relación con Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado esa expresión que dice el evangelio no es una religión, es una relación? ¿Usted lo ha escuchado? Bueno, yo creo que el evangelio va mucho más allá que una relación. El evangelio es una unión con Cristo. Es algo mucho más profundo que una simple relación. Y quizá esto para ustedes es más gráfico. Yo cuando con mi esposa éramos novios teníamos una relación. Pero el día en que nos casamos e hicimos nuestro pacto delante de Dios y consumamos ese pacto, ya no tenemos solo una relación, tenemos una unión. Bueno, el apóstol Juan quiere decirnos a través de este pasaje que estamos leyendo en capítulo 4 que hay algo majestuoso que ocurre en el evangelio. Dios mismo, la presencia de Dios mismo vive y mora en los que son suyos, y esa presencia permanece en los que son suyos, y se dan evidencias de esa presencia de Dios en la vida de los suyos. A partir del capítulo 3 de Primera de Juan, la idea central o la idea que va dominando el pensamiento de Juan es que hemos nacido de Dios. Nacido de Dios, lo que indica nuestra procedencia. Algunos de ustedes dicen yo soy de Chile o yo soy de México, ¿verdad? ¿Qué está queriendo decir ese de? Su procedencia, ¿verdad? Yo soy de Guanajuato, dice Eleazar, ¿verdad? Otros dicen yo soy de Veracruz, yo soy del norte, yo soy de Matamoros, yo soy de Reynosa. ¿Qué está indicando eso? Procedencia. La idea que predomina en esta carta en la segunda mitad es nacidos de Dios, nuestra procedencia espiritual. Y como somos nacidos de Dios, hay algo que nos diferencia radicalmente de los que no han nacido de Dios. Y el apóstol Juan, a través de este pasaje, nos quiere mostrar 4 de esas evidencias que nos distinguen totalmente entre los que han nacido de Dios y los que no han nacido de Dios.
Juan introduce ahora una asombrosa verdad. Dios permanece. Queridos, escucha esto. Dios, la presencia de Dios permanece en los que son suyos. Esto es más que una religión, como les digo, esto es una unión con Cristo. El Evangelio es, tú le perteneces a Cristo, Cristo mora en ti, tú en Él. Hay un misterio tan grande en el Evangelio, queridos. Es la presencia de Dios manifestada en el corazón de los suyos. Y eso hace una diferencia radical. Radical. Alguien ha dicho por allí que al comparar un cristiano genuino con una persona no creyente, la diferencia debiera verse abismalmente. Debiera notarse una diferencia, pero también debiera notarse una diferencia abismal entre un cristiano genuino y una persona que se cree cristiana y está en la iglesia. Así que no solamente debiéramos diferenciarnos radicalmente de los no creyentes, también de los falsos convertidos que están en la iglesia. Porque es la presencia de Dios que se manifiesta en el ser humano, en los que son suyos, en los que le pertenecen. Queridos, en el Antiguo Testamento los israelitas podían decir: Dios está entre nosotros. Dios está entre nosotros. También pudieron decir ellos: Dios está con nosotros. Ellos tenían el tabernáculo, veían allí la presencia de Dios manifestada. Dios está con nosotros, pero también podían decir: Dios está por nosotros. Porque Dios peleaba por su pueblo. Pero el cristiano no solo puede decir Dios está entre nosotros, Dios está con nosotros y Dios está por nosotros. El cristiano también puede decir Dios está en nosotros. Dios está en nosotros. Vayan conmigo un minuto y dejen ahí marcado 1 Juan, Colosenses, por favor. Colosenses, porque aquí el apóstol Pablo lo dice o lo expresa muy claramente, este misterio. Estoy en Colosenses capítulo 1, versículo 26. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Cuál es el misterio? Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuál misterio? Este misterio entre los gentiles, que es, ¿qué cosa? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hubo un misterio en el Antiguo Testamento. Ellos no podían decir Cristo está en nosotros, Dios está en nosotros, la presencia de Dios vive en nosotros. Ellos podían decir Dios está entre nosotros, con nosotros y por nosotros, pero el creyente puede decir Dios está en. Por eso Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque yo enviaré a otro consolador, el Paracletos, el cual estará con vosotros y en vosotros todos los días. Ahora, ¿hay alguna evidencia de eso? ¿Hay alguna evidencia? Y eso es lo que quiero que veamos. Vamos a ver 4 evidencias en este pasaje. Estoy ahí en 1 Juan 4, 12 al 16. 4 evidencias de esa permanencia de la presencia de Dios en los que son suyos. Versículo 12. Juan comienza diciendo esto: nadie ha visto jamás a Dios. Y usted dice: ¿y qué tiene que ver esta frase con lo que viene hablando antes? Porque pareciera que no tiene ninguna conexión. Noten cómo viene el flujo. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos, pareciera que hizo un paréntesis. ¿Se da cuenta? Como que viene hablando del amor, hace esta afirmación categórica o una verdad categórica: nadie ha visto a Dios jamás. ¿Usted ha visto a Dios alguna vez? No, porque dice la Escritura incluso que aún los santos ángeles de Dios se cubren con sus alas al ver la gloria de Dios manifestada. Ahora, Dios se manifestó en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento. A eso le llamamos cristofanías, apariciones de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Pero aún así, nadie ha visto a Dios cara a cara. Pero la pregunta es: ¿y podemos verlo? ¿Podemos conocerlo?
¿Puede el creyente decir que conoce a Dios de verdad? Bueno, al menos podemos verlos de esta manera. Primero en su palabra, porque Dios se ha revelado en su palabra, por eso leemos la Biblia, porque queremos conocer a Dios. Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer en su palabra. La Escritura también afirma que podemos verlo en la creación, al menos su eterno poder y deidad, Romanos capítulo 1. Podemos conocer algo del poder, la deidad, la gloria, la omnipotencia de Dios a través de las cosas creadas. Pero escuche esto, podemos verlo en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Vayan conmigo ahí a Juan 14, versículo 6 en adelante. Y luego vamos a regresar a primera de Juan. Juan 14. Juan 14, 6 al 10. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién han visto? ¿Al Padre o al Hijo? Bueno, al Hijo vieron los apóstoles, pero Él les dice, ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Yo soy la imagen de Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Queridos, nosotros no necesitamos la intercesión de nadie más. Nosotros no necesitamos a María. No necesitamos la intercesión de nadie. Primero, porque no existe. Usted no va a encontrar en la Biblia eso. Y segundo, porque Cristo mismo nos ha revelado al Padre directamente. Él es la imagen de Dios. Vayan a otro pasaje, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Colosenses 1:15. Escuchen esto. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a 2 de Corintios 4:4. Estoy viajando rápido en la escritura, pero al menos quiero que captemos aquí cómo es que podemos conocer al Padre a través del Hijo, nada más, únicamente. Vamos a leer del versículo 3, 2 de Corintios 4:3. Dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, ante los que se pierden está encubierto, en los cuales, es decir, los que se pierden, los que no conocen a Dios, el Dios minúscula, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Podemos conocer a Dios? Claro que sí. ¿Dónde? En la faz de Jesús. En la faz de Jesús. Cristo es el único que nos puede revelar al Padre. Cristo es la revelación encarnada del Padre. Cristo es el único camino al Padre. Cristo es la imagen misma del Padre. Un pasaje más. Vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Solo esto es para que usted se dé cuenta que no necesitamos ningún otro intercesor. Si usted quiere conocer al Padre y gozar de una comunión con el Padre, Dios nos ha dado al Hijo, y el Hijo es la imagen del Dios invisible. Él es el único camino. No hay otro mediador, no hay otro Dios, no hay otro Señor. Cristo, Señor del cielo y la tierra. Hebreos capítulo 1 dice, Dios, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, mayúscula, Jesús,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, escuchen esto, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Podemos conocer a Dios? ¿Podemos conocer al Padre? Juan dice, nadie ha visto al Padre jamás. ¿Es cierto? Pero el Padre se ha revelado y se ha dado a conocer. ¿Dónde? En la creación, en las Escrituras, en la persona de Jesús. Pero hay una verdad más que vamos a ver en este pasaje, queridos. Dios se manifiesta a través de evidencias que se hacen visibles al mundo a través de su iglesia. La iglesia debiera reflejar la gloria, el poder y la grandeza del Dios que adoramos. Eso es lo que vamos a ver en Primera de Juan. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, y esa es la primera evidencia, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor al prójimo es la primera evidencia por la cual el mundo debiera ver así clara y visiblemente la gloria y el poder y la realidad de nuestro Dios. Jesús mismo oró así en Juan capítulo 17 diciendo, Padre mío, que estos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Querido, nuestra clase de amor debiera ser muy distinta a la clase de amor de un club social. Usted va a clubes sociales y es bien interesante, yo he ido a algunos clubes sociales de deportes o otras cosas, artes, y la gente se saluda amablemente. Tienen un sentido a veces de equipo. Usted va a un equipo de fútbol y ahí están los papás, ¿verdad? Todos los papás viendo afuera cómo juegan sus niños. Tienen un sentido de equipo, hacen giras, viajan, van a los torneos, celebran juntos, gritan juntos, lloran juntos las derrotas de sus niños. Queridos, el amor que debiera haber entre nosotros debiera superar con creces cualquier tipo de unidad que haya en cualquier otra institución humana. El mundo debiera ver que en nosotros hay una disposición de amar sobrenaturalmente a nuestros hermanos. Que si es necesario sacrificarme por mi hermano, lo haré. Que si es necesario dejar de hacer algo para no hacer tropezar a mi hermano, lo haré por amor. Si es necesario cuidarme de algo para honrar a mi hermano, lo haré. Si es necesario despojarme de algo para ayudar a mi hermano, lo haré. Si necesito renunciar a mi tranquilidad, a mi sábado de descanso porque un hermano está pasando una emergencia, lo haré. Si tengo que llorar con los que lloran, lo haré. Si tengo que celebrar con los que celebran, con los que triunfan, lo haré. El amor que debiera haber entre nosotros, la conexión que debiera haber entre nosotros, que amamos a Dios, debiera ser totalmente profunda, distinta radicalmente a cualquier club social. Queridos, si hay más unidad en el equipo de básquetbol de tus niños en la escuela que en la iglesia, aquí hay algo mal. Este amor debe ser un amor radicalmente diferente. Y debemos aprender a cultivarlo. ¿Se recuerdan por qué el apóstol Juan nos dijo en el capítulo anterior, queridos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad? Tenemos que aprender a cultivar ese amor. Si tú nunca te relacionas con tus hermanos en la fe, es difícil, por no decir casi imposible, que ese amor realmente sea práctico. Aquí es el lugar en donde Dios te da la oportunidad de practicar el amor. Invita a los hermanos de tu iglesia a comer a casa. Comparte con ellos, pasa un tiempo de amistad. Si tú tienes algo que hacer, invítalo. Si tienes alguna afinidad, compartan ese tiempo juntos. Llama a tus hermanos en la semana. La vida no es puro trabajo, querido. Nos vamos a morir todos y trabajo va a haber de sobra. Tenemos que amarnos. ¿Por qué? El versículo 11 lo dijo. Es que, hermanos, Dios nos ha amado así. ¿Cómo nos amó? Envió a su Hijo. Entonces debemos amarnos unos a otros. Querido, si Dios renunció a su amado Hijo por nosotros, ¿por qué no estás dispuesto tú a renunciar a algo para hacerle bien a tu hermano? Hay una historia muy interesante en la palabra de Dios cuando Jesús está hablando del amor a los enemigos.
Yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado. Ahí en Mateo capítulo 5 está hablando en el Sermón del Monte. Y le dice, queridos, oren por los que los maldicen, oren por sus enemigos, etc. Y varias veces el Señor Jesús desafió a sus discípulos a tener un amor completamente distinto al del mundo. Pero una de esas ocasiones en las que Jesús habló de este tema, Él les dijo, si tu enemigo te obliga, o viene alguien y te obliga a llevarle la capa por 1 milla, ¿qué dijo? Llévala 2. Si viene alguien y te roba la capa, dale también tu suéter. Y tú dices, no, hay que ser manso, pero no menso, ¿verdad? Pero el Señor Jesús está diciendo esto, queridos. Tú y yo deberíamos estar dispuestos a dar una 2ª milla, ¿verdad? Por aquel que nos obliga a llevarle la capa por 1 milla. Si Jesús nos pide que llevemos 2 millas, la carga de esa persona que nos obliga, ¿cuántas millas debiéramos llevarlas por amor a nuestros hermanos? Jesús no está diciendo allí que a los que tú amas les lleves 1 milla y a tus enemigos 2 millas. No, lo que está diciendo es da más que lo que cualquier ser humano común y corriente daría. Porque Dios te da una capacidad de amar sobrenaturalmente, radicalmente diferente que la del mundo. Estás dispuesto a sacrificarte, a amar, a dejar tus bienes, tu comodidad, tu tiempo. El amor que se menciona aquí es el ágape. Recuerden, el amor ágape no es un amor humano, es un amor divino que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, como enseña Romanos capítulo 5. Así que amar así es un deber. El verdadero creyente que ha sido transformado por el poder de Dios, ¿verdad? Y la iglesia ahora refleja ese cambio sobrenatural. ¿Cómo? Por medio de amarnos de manera sobrenatural entre pecadores. Queridos, ¿no sabes tú cuánto daño le hace al testimonio de Cristo cada vez que tú te vas de una iglesia peleado con un hermano? Y luego te vas de esa iglesia y llegas con tus familiares que no son creyentes y le dicen, no, me fui de allá porque el pastor es un cínico, un mentiroso, no sé qué. Y luego pasan unos meses, se te pasó el enojo y le dices a tus familiares, oye, ¿no quieres ir a la iglesia conmigo? ¿Y ellos qué van a decir? No, hombre, está lleno ahí de personas hipócritas, mentirosas, los mismos que tú vomitas aquí en casa. ¿No sabes cuánto daño le hace al Señor la división en la iglesia? Las peleas entre creyentes que no han sido restauradas. Queridos, tú te puedes cambiar 20 veces de iglesia y los problemas se van a ir contigo, porque el problema de la división está en tu corazón, no está en la iglesia de turno. Aprende a enfrentar los problemas, aprende a resolver los problemas, aprende a dar gracia como Dios nos ha dado gracia. No huya de los conflictos. No te vayas de ninguna iglesia con un problema no resuelto. Eso degrada el nombre y la gloria de Jesús. Y si saliste tú de un lugar antes y estás peleado con esa persona, ve y arregla, deja tu ofrenda, dice el Señor. Deja tu ofrenda, olvida tu ofrenda, ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. La división, los problemas no resueltos, la falta de humildad, la falta de perdón, ¿sabe a quién daña? No solo a ti, el testimonio de Cristo frente al mundo. Nosotros debemos tener un amor completamente radical. Esa es la primera evidencia. Esta cita la leí la semana pasada, pero se las quiero recordar, del pastor Miguel Núñez. Mientras mejor veo a Dios, peor luzco yo. ¿Sí o no? Mientras mejor veo a Dios, peor me veo yo. Pero mientras peor me veo yo, más humilde soy, menos crítico, más paciente. Por otro lado, mientras menos conozco a Dios, mejor luzco yo. Y mientras mejor luzco yo, peor lucen los demás. Y mientras peor lucen los demás, menos quiero amarlos. El problema está aquí. Cuando conocemos a Dios verdaderamente y Dios destruye nuestro orgullo, nos da la humildad suficiente para poder soportar las debilidades de los demás. Tu falta de amor radica en tu falta de conocimiento de Dios. Dios es perfecto y Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo por ti. ¿Cuánto estás dispuesto a dar tú como ser imperfecto por otros pecadores imperfectos? La iglesia del Señor refleja al mundo la gloria de Dios. Nadie ha visto a Dios jamás, queridos. Pero la gloria de Dios puede ser claramente visible a los inconversos a través de un amor sobrenatural en la iglesia de Dios.
nosotros podemos ser un ejemplo vivo y visible de ese amor abnegado, sacrificial, profundo, genuino y desinteresado de Dios derramado en la cruz. La segunda marca de este pasaje de Primera de Juan: si nos amamos a Dios, Dios permanece en nosotros. Versículo 11. En esto, singular, en esto, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Nota la unidad que hay aquí. No es solo una relación, es una unión en que nos ha dado de su Espíritu. Retrocedan ahí al capítulo 2 de Primera de Juan, porque Juan ya había mencionado esto como una marca del creyente. Versículo 20, capítulo 2, versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué? Permanece en vosotros. Esta unción, este sello del Espíritu de Dios no se pierde, no se va. No se va. Algunos enseñan esto equivocadamente. Pequé, perdí el Espíritu de Dios. No, queridos. La Biblia enseña que podemos contristar al Espíritu de Dios, pero no perder al Espíritu de Dios. Esta es la promesa que el Señor Jesús hizo, cumpliéndose en los suyos, en Juan 14, versículos 15 al 23. Y escuchen esto aquí, cómo termina la promesa de Jesús en Juan 14. Dice: y aquel que es amado por mi Padre y que ama a mi Padre, también dice: mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Queridos, el Evangelio es algo sobrenatural. Escucha esto, es Jesús diciendo: vendremos, es el Dios vivo acercándose a los pecadores. Vendremos a Él, el Padre y el Hijo y el Espíritu, el Dios Trino, dice, y haremos morada con Él. ¿No debiera una verdad como esta distinguirnos radicalmente de los inconversos? Queridos, es que si Dios vive en ti, tu vida es completamente diferente. Estas evidencias están puestas aquí para que te des cuenta si estás autoengañado. Es para que digas: ¿sabes qué, Nelson? Me gusta la iglesia, me cae bien, me sé algunas canciones cristianas, pero yo no tengo el Espíritu de Dios, yo no tengo la presencia de Dios. Vendremos a Él, el Hijo, hablando del Padre, del Hijo y el Espíritu, y haremos morada con Él. Dios permanece en nosotros. Esa es la segunda evidencia, la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en la práctica? Sí, porque esto no es algo subjetivo, así que sentimos una vibración, una electricidad o algo así. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu de Dios? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Cuál es el fruto singular, queridos? No es los frutos, es el fruto del Espíritu de Dios. ¿Cuál es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mira, yo veo todo eso que dice allí y es como una representación de Cristo mismo. La obra o la marca, la evidencia más visible, genuina y real del Espíritu de Dios en tu vida, ¿sabes cuál es? La semejanza a Jesús en tu carácter. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es la vida de Cristo reproducida en ti. Es la semejanza al carácter de Jesús. Algunos me dicen: pastor, yo sentí el Espíritu, me puse a gritar y llorar y hablé en, no sé, X, ¿no? En la iglesia, pero fuera hablan peor que el diablo. Eso no es el Espíritu de Dios. Puede ser cualquier cosa, imaginación, lo que sea, éxtasis emocional. Pero la evidencia más genuina y real del Espíritu de Dios es la vida, la semejanza, la conformidad al carácter de Jesús en tu vida todos los días. ¿Te pareces a Jesús? ¿Ves al Espíritu de Dios obrando en ti, contristándote por tu pecado, llamándote al arrepentimiento, incomodándote cuando estás viviendo una vida egoísta, vana, egocéntrica? ¿Ves al Espíritu de Dios ahí llevándote, convenciéndote de pecado y transformando tu carácter? Dice la Escritura que somos
somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo como por el Espíritu de Dios. Muéstrame un pecador transformado, muéstrame un pecador que se parece a Jesús y veré claramente al Espíritu de Dios. Tercera evidencia, nuestra confesión acerca del Hijo, de quién es Jesús, nuestro testimonio acerca de quién es Jesús. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, primera evidencia, ¿cuál era? Si nos amamos unos a otros. Segunda evidencia, que Dios permanece en nosotros por su Espíritu Santo que Él nos ha dado. Tercera, versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Queridos, ¿cómo tú llegaste a confesar a Jesús como Salvador? ¿Fue por tu inteligencia? ¿Fue por tu habilidad mental? ¿Fue porque tú eres más inteligente que los que no son creyentes? No, queridos. Es por la gracia de Dios que te llevó a ver a Jesús tal como Él es y confesarlo tal como Él es. Solo el Padre puede revelarnos al Hijo y solo el Hijo puede revelarnos al Padre. ¿Ves la obra de la Trinidad? Y solo el Espíritu de Dios puede quitarte la ceguera. Entonces, cuando una persona me dice, yo he confesado a Jesús como mi Salvador, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, quien cargó mis culpas, y esa persona tiene una fe viva, una fe verdadera y confiesa a Jesús, yo veo la obra de Dios allí. Hay un relato muy interesante en Mateo capítulo 16 y también muy conocido. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se recuerdan? Y sus discípulos dijeron, bueno, la gente dice que tú eres Elías o que tú eres uno de los profetas. Y luego Jesús le pregunta a sus discípulos directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Yo creo que esa es la pregunta más importante que Jesús le hizo a sus discípulos en todo su ministerio. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Por qué? Porque de la respuesta a esta pregunta depende toda tu eternidad. De la respuesta a esta pregunta depende tu eternidad. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué responde Pedro? ¿No tienen muy fresco el pasaje? Vamos a Mateo, dejen ahí 1 de Juan, vamos a Mateo. Porque siempre es mejor leerlo directamente ahí de la palabra. Vamos a Mateo capítulo 16. Versículo 14. Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Verdad? La gente tenía algún concepto de Jesús, equivocado, pero tenían un concepto. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa pregunta es directa, Así te confronta el Evangelio, directo. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías, o el Cristo, que eso significa Cristo, Mesías o ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bendecido eres, Simón. ¿Por qué? No le dijo Simón porque tú eres muy astuto e inteligente. Tú eres tan inteligente que diste la respuesta correcta. No, bendecido eres. ¿Por qué? Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿A qué se refería el Señor Jesús? Cuando un pecador puede ver a Jesús claramente como su única esperanza, como su único Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios, es por la obra de la gracia del Padre que le ha revelado al Hijo. Y no hay mérito en nosotros, no es por sabiduría humana que llegamos a conocer a Dios, no es por sabiduría humana que conocemos al Hijo. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una acción sobrenatural
de parte de Dios. Por eso Juan dice, ¿quieres otra evidencia de que Dios permanece en ti? Es que tú confiesas públicamente que Jesús es el Hijo de Dios. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que confesaste públicamente que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién fue la última persona a la que tú le dijiste públicamente, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y es mi Salvador y es mi Señor? Yo le pertenezco a Él, Él me salvó, yo soy suyo. Queridos, el Evangelio no es nada más para tener una respuesta correcta a la pregunta. Es que quien arde por el mensaje de Dios también arde por predicar el mensaje de Dios. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, querido. Si tú eres salvo hoy es por la pura gracia de Dios, no es por tu inteligencia. Es porque Dios le ha placido revelarnos al Padre. Escuche otro pasaje, 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3, para que usted vea la acción sobrenatural de Dios aquí. 1 Corintios 12:3. Dice, por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar maldito a Jesús o anatema. Fuerte la palabra, ¿sí o no? Fuertísimo. Nadie que habla por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Pero escuche esto, pero nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Querido, cuando un pecador viene a la salvación es por la pura gracia del Dios Trino manifestada por nosotros, hacia nosotros. Por la pura gracia del Dios Trino manifestada en nosotros. El Padre revelándonos al Hijo, el Hijo revelándonos al Padre, el Espíritu de Dios revelándonos al Hijo, al Padre, iluminando la verdad, abriendo nuestros corazones, regenerando nuestros corazones. ¿No ves la obra de Dios allí? Claro que sí. Por eso Juan dice, esta es la tercera evidencia de que Dios permanece en alguno de ustedes. Ustedes se aman unos a otros con un amor sobrenatural, tienen la presencia del Espíritu de Dios y en tercer lugar, ustedes confiesan que Jesús es el Señor, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. El pastor David Barceló dijo, confesar que Jesús es el Señor, su divinidad y su obra es esencial para la salvación. Pero si confiesas estas palabras y esta verdad, no es por tu inteligencia, sino por la obra de Dios en ti. Cuando una persona se convierte a Jesús, querido, lo primero que quiere hacer es decirle a todo el mundo, yo soy de Jesús, yo soy suyo. Yo confieso públicamente que Jesús es el Señor, porque hay un poder sobrenatural de Dios que se mueve en un pecador cuando él acepta y confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Cuarta evidencia. Vamos ahí a 1 de Juan. Esta es la cuarta evidencia. Le dije que eran 4. Versículo 15. Entonces todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, perdón. Versículo 16. Y nosotros hemos, ¿qué cosa? 2 verbos allí. Conocido, intelecto, y creído, fe, viva, corazón. ¿Qué cosa hemos creído? El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hemos conocido, ahí está el intelecto, pero hemos creído, ahí está la fe, ahí está la experiencia, ahí está la realidad. Alguien ha dicho allí que la diferencia entre conocer y experimentar es la diferencia entre un astrónomo y un astronauta. El astrónomo conoce las realidades del universo, pero las estudia desde su computadora. El astronauta conoce las realidades del universo, pero va al universo y experimenta ese universo. No solo necesitamos conocer doctrinalmente que Dios es amor y que Dios nos ama y que su amor se ha manifestado en la cruz, también necesitamos creerlo y experimentarlo por la fe.
Querido, ¿tú te sientes amado? ¿Te sientes amada por Dios? ¿Has creído y conocido ese amor personalmente de Dios? Mira, si tú viniste hoy a la iglesia intentando ganarte el amor de Dios, voy a ir para que Dios no esté enojado conmigo, no has entendido su amor. A Dios no se le compra el amor. No es a través de nuestras buenas acciones que compramos el amor de Dios, que atraemos el amor de Dios, que ganamos el amor de Dios, ni mucho menos que merecemos el amor de Dios. El amor de Dios se acepta y se recibe por la fe en su palabra, porque Él ha dicho que nos ama y nos demostró que nos ama a través del sacrificio de su Hijo, y nosotros, sus hijos, recibimos ese amor por la fe. Pero no como un astrónomo estudia a Dios, sino como un astronauta experimenta las verdades de Dios. No como un astrónomo, un teólogo que nada más está en una computadora y puede escribir teología, aunque es necesaria la teología. Me decía un amigo, sí, pero es que el astronauta va allá porque hay astrónomos. Sí, es cierto, yo no estoy negando que es necesario conocer la verdad de Dios. Simplemente estoy diciendo que es necesario conocerla en el intelecto, pero experimentarla en la realidad. Dios te ama, experimenta ese amor, recibe ese amor, acepta ese amor por la fe demostrado en la persona de Jesús. Vívelo, ten una fe viva. Nosotros hemos conocido el amor de Dios por la verdad de la palabra, pero hemos creído y experimentado ese amor mediante la fe. Hemos testificado del amor de Dios mediante la predicación, pero también hemos practicado el amor en las relaciones unos con otros en el cuerpo de Cristo. Así que hemos conocido el amor, hemos creído el amor, hemos testificado de ese amor, pero también practicado ese amor. Queridos, una correcta relación con Dios siempre nos va a llevar a una correcta relación con los demás. Si tú me dices, yo conozco a Dios, pero no amas a tu hermano, ¿qué dice la palabra? Eres mentiroso, tú no conoces a Dios. Si conoces a Dios de verdad, amarás a los tuyos, amarás al cuerpo de Cristo, y más aún, amarás a tus enemigos, porque el amor de Dios es un amor sobrenatural. Termino con esto. ¿Cómo empezó el pasaje de hoy? ¿Se recuerdan? Nadie ha visto a Dios jamás. Pareciera que no está conectado en nada con lo que está hablando Juan, pero escuchen esto. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios se hace visible en sus hijos y en su iglesia. Y por medio de su iglesia se hace visible el poder, la gloria y el amor de Dios a los inconversos. ¿Cuándo fue la última vez que un inconverso quedó admirado de ver la obra de Dios en tu vida? ¿Alguna vez algún amigo tuyo que no es creyente dice, oye, yo te conocí a ti 10 años atrás, ¿qué te pasó? ¿Quién te cambió? ¿Por qué tu vida ahora es tan distinta? Oye, yo sabía que en tu matrimonio te iba horrible. ¿Quién cambió tu vida? ¿Qué pasó en tu matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que alguien estaba admirado en la forma en que tú usas tus recursos? Decir, oye, ¿estás loco? ¿Por qué estás dando para los misioneros? ¿Por qué estás apoyando la obra de Dios? ¿Tú estás loco? ¿Trabajas para otros? Cuando alguien quedó admirado en la forma en que tú crías a tus hijos en el temor del Señor, que alguien te dijo, wow, me impresiona la forma en que tu familia está siendo impactada por la gloria y la gracia de Dios. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero la iglesia de Dios puede ser un medio visible en donde el poder, la gloria, el amor y la gracia de Dios pueden ser claramente visibles a los inconversos. Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Así que como conclusión tengo unas preguntas para ti y para mí. ¿Puedes reconocer estas evidencias en tu vida? ¿Puedes ver un amor creciente por tus hermanos? Claro, con cierta dificultad porque somos pecadores, pero creciente. ¿Estás cultivando el amor con tus hermanos? ¿Estás creciendo en tu forma de amar a los demás? ¿Ves la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, transformándote de gloria en gloria a imagen de Cristo? ¿Confiesas que Jesús es el Señor? ¿Es tu confesión viva y real acerca de Jesús? ¿Has conocido y creído y experimentado el amor de Dios de forma personal?
Son las 4 evidencias. ¿Puedes reconocer esas evidencias en tu vida? Segunda pregunta, ¿de qué manera tu vida revela y manifiesta la obra y el poder de Dios a tus hermanos en la fe y también a los que no conocen a Jesús? ¿Está siendo tu vida un testimonio poderoso de un Dios poderoso que se mueve en la vida de los pecadores? Y tercero, ¿has contemplado la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, y confesado su nombre? Y si no, hoy puede ser el día en que quizá el Espíritu de Dios te está llamando al arrepentimiento y te dice, ven, 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 confiesa tus pecados y confiesa que Jesús es tu única esperanza y salvación. Y no lo escondas públicamente. Dilo, confiésalo, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y si Él no es tu Salvador y tu Señor, hoy puede ser el día de tu arrepentimiento. Hoy puede ser el día en que el Espíritu de Dios te llama a la fe y te llama más cerca de Jesús. Te llama y te revela a la persona de Jesús. Toda la esperanza, la salvación, el perdón. Por eso Juan decía, nosotros hemos testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. No te olvides, no es solo una verdad intelectual. Es una verdad que hemos creído y experimentado también. Vamos a orar al Señor. Amado Dios,